was able to work with the volunteers and I was able to really dedicate myself to making this camp great, that's when I can see how beautiful this camp really is and how much IYF really cares about the youth of Korea, not only Korea, but the youth around the world. So when I was able to see that, I was really happy inside my heart. So the one thing that I have to say is, IYF is amazing. This year, IYF Work Camp is so nice and new because there are a lot of different performance and a lot of dance and an academy, mind lecture. It's really, really nice. I want to come again, and then IYF has happiness. IYF is an inspiration to the youth of this generation. It teaches students to look at the world in a new way and to change their mindset, to change their perspective. It teaches them to be leaders. So IYF is hope. To describe IYF in one word, I would say is exchange. There's so many different cultures, different people, but to be able to change and exchange our hearts to become one, I believe IYF is exchange. If you hear sermon, you will get a new life. IYF
is like a miracle. For me, I think IYF is the definition of love because the youth in IYF, we come from the different countries, we have different cultures, different styles, but when we come together in IYF, our heart can become one. So for me, I think IYF is love. IYF is change. IYF is greatest gift. IYF is amazing. IYF is new power. It's a magic. I love it. IYF is wonderful. IYF is fun. In fact, IYF is an awesome organization. IYF good. Excited. IYF good. Excited. IYF good. Excited. IYF change. Challenge. Cohesion. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida.
También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a causa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta al 22 hemos leído. Hay muchos que buscan las bendiciones y quieren recibir muchas bendiciones y lograr prosperidad. Pero muchos no saben bien cómo las bendiciones pueden llegar en la vida nuestra. Cómo cada uno puede alcanzar a la bendición que Dios prometió. Primeramente nosotros tenemos que saber una cosa, principalmente, ¿qué es la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros? Muchos piensan fácilmente la bendición sería salud, la salud del cuerpo, también la prosperidad de su trabajo, de su negocio, y ganar mucho dinero, andar en los buenos carros, vivir en una vivienda muy hermosa, obteniendo muchos terrenos. Pero la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros no son estas cosas que muchos buscan y esperan. Entonces, ¿qué es la bendición que Dios preparó para nosotros? Jesucristo, llegando al mundo, esperó hasta los 30 años para predicar oficialmente y trabajar para hacer la voluntad de Dios como el sumo sacerdote. Los sacerdotes, su periodo oficial empieza al cumplir 30 años, hasta 50 años sigue en su puesto. Jesucristo, Él siendo el creador de este mundo, teniendo la imagen verdadera de Dios, también siendo el Hijo unigénito, primogénito de Dios, Él vino a este mundo en semejanza de carne de pecado. Él tuvo varios papeles que tenía que cumplir. Uno de ellos es el sacerdote, mejor dicho, el sumo sacerdote.
Bueno, a los 30 años, al cumplir, él empezó a trabajar oficialmente. En el capítulo 5 el capítulo 5 del libro San Mateo empieza la primera prédica hacia el público de Jesucristo. Bienaventurados son los pobres en espíritu. Eso fue la primera palabra que salió de Jesucristo. Bienaventurados los pobres, son los pobres en espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. Ahí está la bienaventuranza. Ahí está la bendición de Dios que Dios preparó para toda la humanidad. Es el reino de los cielos. Este mundo cada vez más empeora, se malogra. En vez de mejorar, al contrario, envejece, empeora. Y suceden muchas cosas que no sucedían antes. Pero esto es normal y natural. Así es. El cuerpo, aunque uno se cuida muy bien, pero igual envejece su cuerpo. Sin importar la enfermedad, muere un día. Aunque haga buen ejercicio y toma buena nutrición también, aunque se cuida, está bien. Igual, envejece y muere un día. Por eso en el libro Salmos, en el capítulo 90, dice que los años de edad de los seres humanos son 70 años u 80 años. Asimismo. Eso es el tiempo que Dios ordenó. Por eso, este cuerpo, aunque uno se cuida bastante bien, evitando de todo el peligro, todo el riesgo, igual muere algún día. Este mundo, aunque los seres humanos hacen muchas campañas para lograr la recuperación de la naturaleza y la prevención y la protección. Está bien, buen trabajo, excelente trabajo. Pero aún así, este mundo se cae, se pudre, en vez de mejorar, empeora. Solo no sabemos nomás el momento. Según la Biblia, este mundo está guardado para el fuego. En la época de Noé hubo el diluvio de aguas. Por eso ya no va a haber el diluvio de agua para juzgar este mundo, porque Dios le había prometido a Noé. Por eso, como una señal de promesa, Dios puso el arco iris. Por eso, aunque llueva mucho, pero no se preocupen, no habrá el juicio por el diluvio de aguas otra vez, sino por el fuego. Este mundo está preparado para el fuego.
Eso solamente Dios maneja la hora, ¿sí? El tiempo. Lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros, la bendición que Dios preparó para nosotros no está aquí, en este mundo. La bendición que Dios preparó no pertenece a este mundo. La bendición que Dios preparó no está dentro de este mundo. Algunos dicen, ponen la palabra para un lugar hermoso, ¿no? Paraíso. Esto es paraíso, así dicen. Pero es mentira. Creo que algunos de Paraguay quieren decir que el paraíso está en Paraguay. Paraguay es el país más hermoso, más lindo, tranquilo. Es paraíso de este mundo. Pero la verdad que no es así. No puede ser. El paraíso no está en este mundo, ni en Paraguay, ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en Asia. Aunque muchos buscan un lugar tranquilo, hermoso, precioso. Entonces, ¿dónde está el paraíso verdadero? Está en el reino de los cielos. El mundo verdadero que Dios preparó para todos es el reino de los cielos. En ese mundo nosotros no podemos entrar con este cuerpo. El cuerpo que tenemos nosotros por el momento es bastante limitado y débil también. Pero algún día nosotros sí o sí tendremos que dejar este cuerpo. Por eso la Biblia dice que está establecido que mueran una sola vez todos los seres humanos. Después de esto, el juicio. El juicio también ya está establecido como la muerte. Después del juicio, dependiendo del juicio, algunos se van al reino de los cielos y algunos se van al fuego eterno, donde estaba atormentado el hombre rico, mientras tanto que Lázaro estaba en el seno de Abraham, en paraíso. Así es.
van al reino de los cielos y algunos se van al fuego eterno, donde estaba atormentado el hombre rico, mientras tanto que Lázaro estaba en el seno de Abraham, en paraíso. Así es, después de la muerte va a haber el juicio y va a haber dos mundos bien diferentes. Entonces la bendición que Dios preparó no está aquí, en este mundo, en esta tierra, sino en el reino de los cielos. La vida en este mundo es muy limitada, como dice el libro Salmos, el capítulo 90. 70 años, si alguno vive más años, 80 años, normalmente, generalmente. Luego sí o sí, todos tienen que dejar este cuerpo que tenemos nosotros. Aunque uno amontona bastante riqueza, el valor de la riqueza a cada época cambia. Los que no tienen nada no tienen preocupación, pero los que tienen riqueza están preocupados. Piensan mucho para mantener sus bienes, porque el valor se cambia cada rato. La moneda paraguaya también varía. Hay veces el valor sube y baja. Y por eso algunos, en vez de ahorrar el dinero de su país, quiere ahorrar el dólar. Porque el valor del dólar americano es mejor que el dinero de cada país. Y algunos dicen, no, el dólar americano tampoco es seguro. Algún día se va a quedar como un papel, como basura nomás. El euro es mejor. Y algunos tampoco confían en el euro. Por eso, en vez de ahorrar en dólar americano o en euro, que compran bolsa de valor, ¿sí? El derecho de las compañías. Pero eso tampoco es seguro. Una compañía que desarrolla muy bien, logrando el éxito, entonces sube el valor de bolsa de valor de su empresa. Pero si llega a quebrarse esa compañía, en un día. Hasta ayer y tocaba al tope del mercado, pero por un accidente o por una situación de repente al día siguiente amanece como una empresa quebrada. Y los accidentes surgen de repente, sin aviso. Entonces, ¿qué pasa? Sus bienes se quedan como basura, cero. Por eso algunos dicen, no sirve la moneda nacional, ni el dólar, ni el euro, ni bolsa de valor, sino hay que guardar bien el oro. El oro mantiene su valor.
mejor que el dinero, el oro. Por eso algunos ahorran el oro, compran y guardan oro. No sé quiénes son, pero los que tienen oro, creo que no podrán dormir tranquilamente porque tienen miedo. Si vienen ladrones para robar mi oro, ¿qué voy a hacer? Y todo esto es el dolor de cabeza, ¿no? El dólar, el euro, bolsa de valor y el oro, otro material. Sea lo que sea, se pudre, se cae, de repente puede suceder esto. Entonces, Dios no quiere darnos a nosotros la riqueza que se pudre y que se cae algún día. Dios, como nos ama tanto a nosotros, no nos quiere dar a nosotros algo se cae y se descompone. No, sino Dios nos da lo eterno, que no se cambia nunca jamás, que no se cae ni se pudre. Esta bendición y esta riqueza no pertenece a este mundo, sino al reino de los cielos. Ahí está la vida eterna, en el reino de los cielos no existe nada, la bendición en este mundo, sino en el reino de los cielos. Por eso Dios le bendijo a Abraham. La bendición que recibió Abraham no es conquistar la tierra de Canaán solamente, ni tener descendientes, ni tener muchos hijos como un ejército para tener poder y fuerza. No. La bendición que Dios le dio a Abraham es Jesucristo. Dios le bendijo a Abraham. La bendición heredó a Abraham a su hijo Isaac. Isaac heredó su bendición, la bendición de Dios que recibió a través de su padre Abraham. Le heredó a Jacob. ¿Sí? Jacob recibió la bendición de su padre, Jacob recibió la bendición de su padre Isaac. Luego estaba huyendo ante su hermano Esaú hacia Harán, el pueblo de su madre Rebeca. En el camino llegó la noche. Jacob agarró una piedra como cabecera y se acostó y se durmió. En el sueño Jacob vio una escalera que el extremo de la punta de la escalera se quedó en el cielo. Ahí subía un ángel, descendía, subía, descendía. En ese momento, Jehová le dijo a Jacob, 13,
Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La bendición que recibió Abraham le heredó a Isaac, porque Abraham no tenía otro hijo. Isaac le heredó a Jacob, quien tenía la fe delante de Dios, oyendo la voz de su madre Rebeca. Entonces la bendición solamente de Abraham pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob. Pero Dios le bendijo a Jacob como le bendijo a Abraham y a Isaac. Le bendijo a Jacob, diciendo: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dentro de esta bendición, ahí está la clave de la bendición. ¿Cómo llega la bendición en la vida nuestra? Eso nosotros podemos ver bien claramente. ¿Cómo nos llega la bendición? En ti serán benditas en ti y en tu simiente. En ti, ¿para quién dice Dios? Jacob. A través de Jacob recibirán la bendición. ¿Por qué? En la época de Jacob, Jacob era la única persona quien podía continuar la genealogía de Jesucristo. Luego, y en tu simiente, en tu simiente. ¿A quién se refiere en tu simiente? Su descendencia, Jesucristo. La bendición que empezó desde Abraham llega a todo el mundo, hacia a todos sus descendientes, a través de Jacob y a través de su simiente, que es Jesucristo. Busquemos el libro Gálatas capítulo 3. El libro Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Vamos a leer. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué es su simiente de Jacob? Es Cristo.
17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así es. La bendición que ordenó Dios no nos llega en la vida nuestra por la ley, sino a través de su simiente. No simiente, sino su simiente. En tu simiente así mencionó Dios, que es Jesucristo. Ahí está la clave para recibir la bendición de Dios, para lograr la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos. Cada uno tiene que hacer muchas obras buenas y excelentes, ¿verdad? En ninguna manera. La bendición que Dios ordenó, ¿cómo nos llega en la vida nuestra? En ti y en tu simiente. Serán benditas en ti y en tu simiente. La bendición está en Jesucristo. En Jesucristo está la bendición. Toda la bendición de Dios. Algunos consideran Jesucristo para los principiantes de la vida de fe. Creer en Jesús, eso ya creí ya. Cuando me convertí, dicen muchos. Cuando yo empecé a congregar a la iglesia, cuando yo acepté Jesucristo como mi Salvador, como creyente, como cristiano. En muchas iglesias se quedó esto como un protocolo. Después de tomar una clase, memorizando unas cuantas doctrinas y versículos, y hacen una prueba antes de bautizar. Y preguntando, ¿no? Probando. Si uno responde bien, entonces le considera como cristiano y le bautiza. Una vez. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
un pastor le preguntó a un señor antes de bautizarle: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. ¿Usted ya recibió la salvación del pecado? Sí. ¿Quién llevó su pecado? Le preguntó. Él respondió: mi hermano. ¿Por qué su hermano? El que me predicó, él me enseñó que su hermano, mi hermano, llevó el pecado. Y así, memorizando nomás lo que dice, lo que enseña, muchas veces sin saber, sin entender, ¿cómo nos llega la bendición? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. No por otra cosa, sino al creer en Jesucristo, al apoyarse en Jesucristo, le llega la paz, la libertad, la tranquilidad también. Así le llega. Cuando uno cree en Jesucristo, al creer en Jesucristo, al apoyarse en Jesucristo, le llega la libertad, la paz, la esperanza, la tranquilidad, la fuerza, el ánimo, todo. Jesucristo no solamente nos sirve para empezar la vida de fe. Algunos piensan así: eso es para los principiantes. ¿Por qué usted toca el tema para los principiantes nomás? ¿Jesucristo es solamente para los principiantes? No. Sino, toda la bendición de Dios nos llega a través de Jesucristo. Por eso aquí dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así es. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jesucristo, claro, la bendición principal es el reino de los cielos. Así es. Solamente en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, cada uno puede lograr el reino de los cielos. Es imposible de entrar en el reino de los cielos por sus obras, por su sacrificio. No, es imposible. Sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus obras, ni por sus sacrificios, ni por sus esfuerzos tampoco, sino por medio de Jesucristo puede alcanzar al reino de los cielos.
Entonces, después de recibir la salvación del pecado, ya no los salvos no necesitan Jesucristo. Jesucristo es para los principiantes, para los pecadores, no más. No. Sino toda la bendición que viene de Dios nos llega a través de Jesucristo. Serán benditas en ti y en tu simiente. Quiere decir que para los justos, para los salvos, para todos, cuando confían en Jesucristo, cuando se apoyan en Jesucristo, por medio de Jesucristo pueden tener esperanza, fuerza, la bendición. Todas las cosas que Dios ordenó y preparó pueden recibir todos en Cristo. Si cada uno se apoya en su obra, en su sacrificio, ¿qué es lo que va a suceder? Sin contar Jesucristo, si cada uno cuenta lo que hace, puede suceder dos cosas. Puede llegar la condenación o puede jactarse de su obra. Condenación o la jactancia y soberbia. Uno de los dos. Dios por eso nos trae la bendición en Jesucristo, a través de Jesucristo solamente. Ustedes, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que buscan ustedes en sí mismos, en sus vidas? No sale como yo quiero. Yo no puedo alcanzar a un punto donde yo quiero alcanzar. Yo no logro ningún cambio en mi vida. Eso sería ignorar y pisotear Jesucristo. Dios ya no nos mira a nosotros. Dios no valora lo que hacemos nosotros, lo que tenemos nosotros, sino solamente Dios valora, solamente Dios nos dio Jesucristo. En Jesucristo está la esperanza. En Jesucristo. Dios ordenó la bendición en Jesucristo. Entonces los que confían en Jesucristo, los que se apoyan en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo pueden acercarse a Dios. Fuera de Cristo no hay esperanza ni bendición. Busquemos el libro Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cómo nosotros podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo.
Solamente en Jesucristo nosotros podemos tener libertad para entrar en el lugar santísimo. A través de Jesucristo Dios ya abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos esperar a Jehová, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que nosotros podamos orar al Señor y pedir al Señor, buscar al Señor y caminar con el Señor también. No busquen nada ustedes en sí mismos. No importa estén donde estén y cómo estén. No busquen la razón ni la dignidad en la vida de ustedes para esperar a Jehová, para recibir la bendición, para recibir el apoyo de Dios. Por favor. Lastimosamente muchos están sufriendo porque están buscando la salida en sí mismos. ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuál es mi problema? Quieren resolver, arreglar, mejorar. Por eso, después de un sacrificio, después de un esfuerzo, si uno siente que ya llegó a un punto superior y mejoró su comportamiento, su vida, se apoyan en ese cambio, ignorando a Jesucristo. Entonces, ¿así podrán recibir la bendición? No, lastimosamente. No está la bendición ahí, sino en Cristo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces los que se acercan a Dios por la sangre de Jesucristo, ellos pueden recibir la bendición de Dios sin límite. Porque están cansados, agotados, sin fuerza, sin ánimo, perdidos. ¿Por qué? Ignorando a Jesucristo, procuran por sí mismos para lograr algo excelente, algo lindo, algo bueno. Por eso se quedan quebrantados. Por eso no pueden disfrutar la vida delante de Dios, por ignorar a Jesucristo y pisotear. Dios ordenó la bendición en Cristo solamente. Ustedes no busquen nada en sí mismos, ni miren a sí mismos. Eso no tiene sentido ni valor. Solamente Dios preparó la bendición en Jesucristo. Cada día, cada momento, nosotros podemos recibir la bendición a través de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Podemos acercarnos a Dios, podemos descansar en Dios también. Amados, por favor, no busquen nada en sí mismos, ni hagan caso, por favor. Dios ordenó la bendición en Jesucristo. Quédense en Jesucristo y apóyense en Jesucristo. Acérquense a Dios por la sangre de Jesucristo. Ahí está toda la bendición, todo el apoyo de Dios, sin límite. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, toda la humanidad, todos los seres humanos pueden recibir la bendición en Cristo
Jesús. Jacob recibió esta bendición, esta promesa. Lo que tiene cada uno no le ayuda ni le afecta tampoco, sino la vida nuestra está solamente en Cristo Jesús. Si Jesucristo llega a lograr, nosotros podemos ser beneficiarios. Si Jesucristo llega a fallar y fracasar, ya no tendremos ninguna esperanza ni salida. Solamente Dios dejó en la mano del Señor Jesucristo. Para eso vino el Señor. Luego cumplió todos los detalles. Y aseguró con su palabra, consumado es. Es una palabra muy maravillosa. Consumado es, dijo el Señor. Quiere decir que no falta nada. Jesucristo ya logró, hizo todo lo que tenía que hacer. Ya logró la salvación del pecado, el cambio de la vida, la justicia de Dios, la santificación, hasta la perfección y toda la bendición de Dios. Jesucristo ya logró. Por eso Él aseguró con su palabra, consumado es. A través de Jesucristo entonces nosotros podemos lograr todo lo que Dios preparó para nosotros. ¿Será? Por supuesto que sí. Ahí no se incluye nuestra capacidad, nuestro alcance, nuestra habilidad, nuestro esfuerzo, nuestras obras. No tiene nada que ver. Sino 100% Dios preparó Jesucristo. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En tu simiente. En Jesucristo quiere decir. Entonces, todas las bendiciones de Dios ya nos llegó a nosotros. ¿Ya nos alcanzó? Por supuesto. Para nosotros no más, sino para todas las familias de la tierra. En Cristo, en aquel momento aún no había nacido Jesucristo, pero Dios le había prometido a Jacob. Después, de verdad, se cumplió toda la palabra. Por fin, ¿nació Jesucristo? Sí, en un pesebre. Nació Jesucristo. Luego, al cumplirse 30 años, empezó a trabajar oficialmente como el sumo sacerdote, como el Cordero de Dios. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Luego visitando a cada pueblo, cada ciudad, buscando a los que esperaban. Luego Él les dio el perdón y la libertad de la muerte, de la enfermedad. Levantó varios enfermos, abrió los ojos de los ciegos, echó fuera demonios también. Y alimentó a los hambrientos también. Después de todo esto, para pagar la paga del pecado, fue crucificado en la cruz para concluir su tarea, diciendo, consumado es.
Fue sepultado y resucitó, subió al cielo, se sentó a su diestra de Dios para interceder por todos nosotros. Entonces, maravillosamente, Jesucristo ya logró todo, sin falta, perfectamente ya logró. Así como Dios prometió, logró a través de Jesucristo. Entonces, ¿ya nos llegó la bendición de Dios en Jesucristo? Sí. Entonces, los que piensan que no me llegó nada, yo no veo nada, ellos están engañados nomás. O están buscando en otro lado, fuera de Jesucristo. Por eso están confundidos nomás. Toda la bendición, todo el apoyo, toda la riqueza, toda la abundancia, toda la felicidad de Dios que preparó por nosotros están en Cristo. En Cristo. Por favor, no busquen nada en sí mismo. No busquen nada dentro de la posibilidad de ustedes, dentro de su esfuerzo, de su sacrificio, de sus obras. Por favor. Solamente en Cristo está. En Cristo está todos los detalles. Para ser salvo, para ser justo, para ser santo, para ser perfecto, para ser nueva criatura también. Sí. Para ser pastor también. Sí, en Cristo está todo. En Cristo. Toda la bendición, toda la abundancia, toda la clave de Dios están en Cristo. Por eso ustedes no busquen nada en sí mismos, ni hagan otro esfuerzo, ni intento, ni procuración, sino que encuentren lo que Dios preparó en Cristo Jesús. Dios nos abrió el camino grandemente, maravillosamente. En Cristo está, por Cristo ya está toda la abundancia, toda la bendición. No busquen nada fuera de Jesucristo. No busquen nada en la vida de ustedes, sino en Cristo Jesús. Apóyense. Que encuentre lo que Dios preparó en Jesucristo. Ahí está la valentía. Ahí está el coraje, ahí está la sabiduría, ahí está la habilidad, ahí está la fe, ahí está la esperanza, tranquilidad, ánimo, fuerza. Todo lo que Dios preparó está en Cristo Jesús. Dios ya nos dio Jesucristo. ¿Eso a qué se refiere? Nosotros ya recibimos toda la bendición de Dios sin límite. Ya nosotros tenemos toda la bendición de Dios en Cristo Jesús. Por eso podemos seguir adelante. Por eso podemos poner un paso adelante. Por eso nosotros podemos enfrentar contra nuestras situaciones sin miedo. ¿Por qué? En Cristo estamos. Dios preparó a través de Jesucristo la Biblia. Por eso Dios nos dio. En la Biblia está escrito los detalles. ¿Qué es lo que logró Jesucristo para nosotros? Ahí en Cristo nosotros podemos encontrar todo lo que Dios preparó para nosotros. No busquen nada en sí mismo de ustedes. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es la promesa de Dios que le dio a Jacob. De verdad se cumplió exactamente. Se cumplió.
Dios le permitió todo para todos nosotros en Cristo Jesús. Por favor, ustedes no ignoren al Señor Jesucristo. En Jesucristo, ahí está todo el tesoro, todo el apoyo, toda la sabiduría, toda la bendición de Dios. Es suficiente todo lo que Dios nos dio a través de Jesucristo para poder seguir adelante, para poder luchar contra este mundo, contra el pecado. Todo ya está en Jesucristo. No miren a sí mismos, ni confíen en sí mismos, sino apóyense en Jesucristo, recuerden de Jesucristo. Así ustedes podrán tener la fuerza, el ánimo, la sabiduría cada momento. Valientemente podrán seguir adelante y recibirán toda la bendición de Dios que Dios nos permitió a nosotros. Número 1, el reino de los cielos. También la fe, la esperanza, la habilidad, el ánimo, la tranquilidad, la paz. Todas las cosas que Dios preparó está en Cristo Jesús. Y nosotros podemos encontrarlas también. Por favor, no tengan miedo ante nada, sino apóyense en Cristo Jesús. A través de Jesucristo, entonces nosotros podemos alcanzar a Dios, a todo lo que Dios preparó para nosotros. Con eso los pastores pueden pastorear. Por la fe en Jesucristo, los empresarios pueden manejar bien sus empresas por medio de la fe en Jesucristo. Los estudiantes pueden estudiar bien por medio de Jesucristo. Todas las cosas nosotros podemos lograr. Todo lo que Dios preparó nos llega a nosotros a través de Jesucristo. Así mismo, Dios así trabaja en la vida nuestra. No hace falta decepcionarse, ni se preocupen por nada, sino valientemente sigan adelante. Ahí ustedes podrán lograr todas las cosas preciosas. Ahí está la salud, ahí está la esperanza, ahí está la felicidad, ahí está la sabiduría también. Ahí está el éxito del negocio también. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ustedes ya tienen Jesucristo. Ustedes ya están en Cristo Jesús. Felicidades. Entonces, podemos hacer todas las cosas. Nadie nos puede detener ni separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús tenemos todas las cosas. Ante las cosas nuevas, no tengan miedo, ni se preocupen. Dios nos apoya y Dios trabaja en la vida nuestra. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
busquemos También busquemos la Biblia, el libro Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, el versículo 10. Busquemos. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta al 22 hemos leído. Dios trabaja en la vida nuestra maravillosamente. En estos días estamos trabajando a full para filmar la mejor presentación de danza paraguaya. Eso no estaba en la agenda mía, ni en mi plan, ni en mi idea, ni en mi imaginación, ni en mi querer tampoco. De repente se cayó del cielo este trabajo. ¿Cómo es ese trabajo que estamos haciendo? En Corea, en cada mes febrero, realizaba el Festival de Regreso de Misioneros Temporales, voluntarios de Kunyusko. Pero esta vez, por la pandemia, en Corea no se puede organizar un evento presencial como organizaba cada año. En el año pasado, creo que el equipo de festival apenas pudo presentar en una ciudad o no se llegó hasta la segunda ciudad. Luego surgió la pandemia, empeoró por todo lado. Luego ya no pudo organizar más la actividad presencial. Por eso el equipo de festival está preparando para organizar, para presentar un festival virtual. Por eso, en cada continente está preparando la danza tradicional. En África, en Europa, en Asia, en América, en Estados Unidos y en Latinoamérica aparte. Y en Latinoamérica, entre Sudamérica y Centroamérica, y no había otro país. La verdad que Paraguay es un país donde hay muchos jóvenes y además están preparados para presentar la danza, nuestros jóvenes. Nosotros hemos preparado una danza nueva para el Festival de Danza de Corea durante el año 2019. Hemos preparado, ensayado, queriendo viajar a Corea todos juntos. Apenas hemos podido presentar en el campamento mundial nuestro el año pasado. Y luego ya no hemos podido viajar más a Corea. Por eso esta vez nosotros vamos a presentar nuestra danza a través de este festival de regreso de los voluntarios de Kunyusko. Y
Yo antes de empezar no sabía muy bien cómo era el trabajo, pero avanzando el proyecto, cada día nos pide desde Corea por la calidad de cámara, por la calidad de la imagen del video. Todos los detalles está controlando desde Corea. Y eso es muy bueno porque lo que exige ya pasa nuestra capacidad, lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Ahí nosotros podemos crecer. Si nosotros hacemos todo lo que queremos y podemos, no podemos crecer ni mejorar. Cuando nosotros podemos crecer y mejorar, cuando hacemos lo que nunca nosotros pensamos ni nos imaginamos. Entonces, en ese momento, podemos elegir uno. ¿Avanzamos o abandonamos? Uno de los dos. Si nosotros decimos, no podemos, entonces, hasta ahí. Si abandonamos, ¿qué nos va a obligar o amenazar o qué? No, nadie va a hacer eso. No pasa nada. Pero ¿qué es lo que surge? No podemos crecer. Ni podemos aprender más. Llevaremos la vida como antes, como siempre, sin desarrollo, sin cambio. Así nomás podremos vivir. Pero ante un trabajo nuevo que ya sobrepasa nuestra capacidad o nuestro alcance, claro, en ese momento no es fácil de aceptar ese trabajo, ¿no? Pero es buena oportunidad para aprender más cosas, para poder crecer también. Esta vez nosotros aceptamos este trabajo. Sí, Señor. Desde que aceptamos este trabajo, cada día me sorprendí. Wow. Los delegados, coordinadores son muy exigentes. Nos exige por lo detalle. Un movimiento, la ubicación de los integrantes de la danza, hasta el vestido, la música. No solo eso, sino chequea los detalles, cómo nosotros vamos a filmar, qué cámara vamos a usar. Y nosotros filmamos el video de muestra, enviamos a Corea. Yo pensé que nuestras cámaras eran buenas, aunque no eran de primera, pero no eran tan feas. Tenemos 3 cámaras, 2 filmadores y una cámara de fotografía que me gusta la calidad del video. Con eso ya hemos
organizado varios conciertos. Pero resultó que entre 3 y 2 filmadores no alcanza la capacidad, la calidad, digamos. Y apenas la cámara de fotografía sobrevivió. Pero la calidad que quieren los coordinadores de Corea no es esa calidad, sino más. Por eso salió una idea alternativa. Vamos a filmar con celulares modernos. Hoy en día los celulares buenos tienen buena cámara, ¿no? Apoya hasta 4K de 60 fotogramas, 120 fotogramas también. Y así nos quedamos. En el principio mi idea era preparar estabilizador para nuestra cámara de fotografía, que es Canon 6D. Y luego preparar un dron para poder filmar el paisaje de Paraguay. Esta vez esta danza es una oportunidad muy buena para presentar Paraguay ante todo el mundo. Nunca fue presentada la danza de Paraguay en Corea, en el escenario internacional. Apenas en Paraguay, en Brasil, en Argentina, por ahí nomás. No sé, en Chile tuvimos oportunidad para presentar la danza paraguaya. ¿Fue? Hasta Chile entonces. Y fuera de estos países, hasta ahora dentro de IYF no hubo la oportunidad. Por eso esta vez yo quería filmar bien no solamente la danza, sino el paisaje de Paraguay, de nuestra costanera, Palacio López y Aregua, nuestra casa de retiro. Por eso yo les pedí oración a todos ustedes por 2 modelos de los equipos. Pero la semana pasada los hermanos apoyaron y juntaron el apoyo, alcanzó para preparar el estabilizador de la cámara de fotografía. A nivel profesional eso es muy bueno. Y por eso nos ordenó preparar desde Corea, filmar por 3 equipos. 2 celulares y una cámara de Canon 6D. Justamente en ese día, cuando fue decidido así, el hermano Lee, que fue a Ciudad del Este para comprar el estabilizador, aún estaba ahí. Por eso compramos un estabilizador más para celular, para poder filmar todos juntos. Y descartando el dron. Luego yo me acordé de un hermano quien es un hermano que se dedica a filmación de video en el ámbito profesional.
No sé, ustedes se acuerdan, hace unos años atrás, creo que fue del año 2018, y después de cada campamento mundial sale un video documental que presenta el campamento mundial. Pero el video de ese año 2018, la calidad era bastante buena. El ambiente era diferente comparando con los demás videos. ¿Ustedes pudieron ver eso? ¿Se acuerdan? No, no tenía interés. Los que prestan atención pudieran descubrirlo, ¿no? Wow, ¿quién filmó este video? El proceso, el ángulo, el contenido, la manera de filmar, todo era diferente a lo que hacíamos siempre. En ese año, ese hermano se encargó, con su equipo profesional se encargó para filmar el video documental de nuestro campamento mundial de Corea. Por eso el ambiente era diferente y la idea también. Así es, ese hermano es profesional. Y hace poco yo tuve contacto con él. Y hace años yo no hablé más con él, pero por casualidad conseguí el contacto de él. Yo preparando esta presentación y el tema es cómo filmar, depende mucho de filmación. Aunque nuestros jóvenes bailan bien, excelentemente, maravillosamente, pero si nosotros no filmamos bien, y no se va a transmitir la hermosura de la cultura paraguaya. Y por eso yo me comuniqué con él contando la situación. Oye, hermano, ¿cómo estás? Nosotros estamos preparando así la danza, las presentaciones. Yo le presenté nuestra idea y los equipos que tenemos. Él descartó nuestra cámara Canon 6D. Pastor, esa cámara no ni alcanza a nivel de la cámara de iPhone. Mejor filmar con el iPhone nomás. Me dolía mucho mi corazón, ¿no? ¿Esta cámara no alcanza? No, Full HD no alcanza. 4K es más de doble. El video que filma el iPhone con el formato de 4K es mucho más mejor para editar el video y para corregir la imagen y la calidad también. Yo no sabía tanto sobre ese punto. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a entonces descartar Canon 6D. Nuestra preciosa cámara fue descartada en ese día. Y luego yo le pregunté, entonces, ¿me recomiendas un modelo de la cámara profesional para filmar mejor el video? Él me pasó un modelo de Sony. Yo no estoy promocionando la marca Sony, sí, estoy contando nomás lo que sucedió. Y él me recomendó un modelo. Pastor, por lo menos este modelo debe ser para filmar bien. Así, bueno. Me dolía bastante mi corazón, ¿no? Porque
No sé la próxima, cuando nos va a tocar otra vez para poder presentar nuestra danza en el escenario de Corea a nivel internacional ante todo el mundo. Pero esta vez, con el iPhone nomás, tenemos que filmar y enviar. Pero yo le pregunté, bueno, entonces para la próxima, ¿me recomiendas un modelo? Sí, ¿por qué no? Él me recomendó un modelo. Luego yo busqué ese modelo ahí en Paraguay o no. Había. Ese modelo había. Pero estaba bastante caro, mucho más que dron que nosotros pensamos, ¿no? Y me dolía bastante mi corazón. Wow, si tuviéramos antes este modelo, esta cámara, vamos a poder filmar el mejor video para presentar la mejor presentación. En estos días yo estoy viendo el video de BTS. ¿Ustedes vieron el video de BTS? Dynamite, ¿no? Yo por primera vez vi la danza, escuché la música a través del campamento coreano, Dynamite. Luego yo, cada vez cuando tengo tiempo, estoy mirando cómo filmaron esto, el ángulo, la manera de movimiento. Pero hasta ahí alcanzó nuestra capacidad. Por eso yo estaba pensando en filmar con el iPhone nomás. Pero ayer un hermano me contó su idea. Pastor, yo quiero ofrendar. Primero él me preguntó, pastor, ¿aún sigue con el proyecto de dron? Me preguntó. Pero ya cambiamos la idea, en vez de dron necesitamos otra cámara urgentemente. Y él me presentó su idea. Pastor, yo quiero ofrendar, por eso quiero sacar un préstamo. Buena idea, ¿no? Sí. Yo le pregunté, ¿por cuánto usted está pensando? Me dijo un monto. Wow. Me sorprendí mucho, ¿no? Ese monto se coincidía casi con el valor de la cámara que me recomendó el hermano profesional de video. Y claro, solamente el cuerpo de la cámara, ¿sí? No alcanza para el lente. Pero por lo menos, ¿sí? Si este hermano ofrenda ese monto, si compramos el cuerpo de la cámara, ¿por qué no vamos a poder comprar hasta el lente? Si Dios nos permite, con más apoyo de los hermanos. Eso yo nunca me imaginé, ¿no? El tiempo ya estamos sobre la hora. Desde el jueves tenemos que filmar el video. Entonces ya en estos días, si es posible mañana o para el martes, tenemos que preparar la cámara. Y yo estaba mirando nomás la información de esa cámara, cómo es en internet.
Pero yo no sabía que íbamos a poder obtenerla pronto, sino algún día, yo pensaba algún día. Pero ayer ese hermano me presentó su idea: pastor, yo quiero ofrendar, por eso quiero sacar el préstamo. Yo escuchándolo, yo podía ver que Dios estaba preparando los detalles. Dios quiere que nosotros podamos presentar la mejor presentación, de mejor calidad de video. Ahora aún no tenemos, pero creo que en estos días vamos a poder obtener la cámara moderna. Ahora ya el tema es filmar. ¿Cómo podríamos filmar bien? Nuestra presentación debe salir mejor que el video de BTS, ¿no? Por lo menos la calidad debe ser mejor. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Hasta ahí tenemos que alcanzar. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Pero Dios había preparado nuestra cámara, había preparado varios hermanos que tenían el corazón para apoyar el proyecto de esta presentación. También yo veo que fue de repente todo, ¿sí? Yo le dije a hermano Abel Figueredo, convoca a nuestros integrantes de danza, vamos a empezar ya el ensayo. En un día se reunieron todos, no sé dónde estaban todos, pero aparecieron todos, claro, con mascarillas, ¿sí? Con el protocolo estamos preparando la danza.
Yo viendo todo esto, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y la palabra de Dios, Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Y también un encargado me pidió a mí que grabara un mensaje para los voluntarios de la promoción 19ª del año pasado durante 2 minutos, entre 1 minuto y 2 minutos. Brevemente yo tenía que dar un mensaje, tenía que grabar un mensaje, pensaba, wow, ¿qué puedo decir en 2 minutos? No puedo pasar más de 2 minutos. ¿Qué es lo que yo puedo decir en tan corto tiempo? Eso era muy difícil. Ahí yo dejé un mensaje para los voluntarios. Durante el año pasado, nuestros voluntarios en todo el mundo, sin importar la pandemia, trabajaron a full, entregaron la esperanza, la alegría, el gozo, la felicidad a muchos que estaban sufriendo por estas situaciones. Así ellos, viendo la obra grande de Dios, regresaron a Corea, con el corazón lleno de alegría y de felicidad. Creo que muchos ya se quedaron muy asombrados, ¿no? Wow, yo no sabía que iba a poder trabajar tanto por los demás. Yo no sabía que era una persona para entregar la alegría, la felicidad, la esperanza a los demás. Pero yo experimenté tal cosa, yo logré tal cosa, yo hice tal cosa. Creo que nuestros misioneros temporales están tan contentos y felices. Está bien. Pero ¿cómo fue posible todo esto? ¿Fue por la excelencia de cada uno de ellos? ¿Fue por la fidelidad de cada uno de ellos? No. Sino por el Señor Jesucristo que está en el corazón de cada uno. Por el corazón que recibió, por el corazón de Dios que recibió a través de IYF, a través de la iglesia, a través del siervo de Dios. Con ese corazón, con esa promesa, con esa fuerza, ellos pudieron lograr y experimentar muchas cosas. Así es. Como Pedro y Juan pudieron levantar el paralítico de nacimiento en la puerta hermosa del templo, no fue por la fuerza de Pedro, ni por la sabiduría de Pedro, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Con el poder de Jesucristo, Pedro levantó este paralítico. No fue Pedro, sino Jesucristo que estaba con Pedro, trabajó. Fue Jesucristo. Así es. Dios trabaja en la vida nuestra también. Cada vez yo también me sorprendo, ¿no? Predicando el Evangelio. Organizando los trabajos, los proyectos. Yo mismo me sorprendo. Yo no sabía que podía organizar tantas cosas. Yo no sabía que iba a poder hacer muchos trabajos. Pero cada vez yo veo que Dios
me permite, me abre el camino. Sí, sí. Eso, ¿cómo es posible? Como esta danza de Paraguay. Nosotros no teníamos nada, ni un estabilizador, ni una cámara buena teníamos. Pero ahora tenemos 2 estabilizadores y una cámara moderna, aunque no es de primera, aún no alcanza en nuestro fondo, pero es bastante buena, una cámara bastante buena que alcanza para filmar un video de alta calidad. Pronto tendremos esta cámara. Eso nosotros no teníamos, ni sabíamos nada. Pero Dios nos abrió el camino y nos permitió también. La semana pasada varios hermanos vinieron a la iglesia trayendo el apoyo. Yo viéndolo estaba muy agradecido al Señor. Así es. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y seguimos adelante, podemos ver el trabajo de Dios. Dios trabaja. Pedro estaba presente nomás. Él puso un paso adelante nomás, apoyándose en Jesucristo. El que trabajó fue Jesucristo. En la vida de los misioneros temporales también no fue por ellos todas las obras hermosas, preciosas que experimentaron ellos durante el año pasado en todos los países, sino por la promesa de Dios, por la voluntad de Dios, por el Señor Jesucristo que está con ellos. Así es la vida nuestra. Nosotros no necesitamos ver nuestra situación o nuestra capacidad o nuestra forma de ser o nuestra situación. No hace falta. Porque eso no depende de nosotros. Mejor dicho, no tiene nada que ver con la capacidad nuestra. Entonces, ¿depende de qué? Depende de la promesa de Dios. Depende de la palabra de Dios. El que promete, cumple también. El que promete, él mismo obra, provee todos los detalles. Así es. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Aceptamos nomás. Sí, Señor, aceptamos. Si nosotros aceptamos toda la palabra de Dios, podremos ver muchísimas obras de Dios en la vida nuestra. Entre los hermanos, ¿puede haber alguna diferencia? Hay un hermano excelente, hay otro hermano inútil, dependiendo de la capacidad de cada uno. ¿Dios trabaja de diferente manera? No. Si no. El que vive por la fe, según la promesa de Dios,
conforme la palabra de Dios, camina, sigue adelante, poniendo paso por paso adelante cada vez más, puede ver la obra excelente de Dios. ¿A través de quién Dios va a trabajar? A través de la persona quien acepta la palabra de Dios y está presente por esa tarea, por ese proyecto. Entonces el Señor, con mucho gusto, va a trabajar a través de ese hermano. Entonces, cualquiera puede ser si acepta la promesa de Dios. Si acepta la palabra de Dios, sí, Señor, si acepta, es suya. Si camina y sigue adelante por la promesa de Dios, sea quien sea, podrá ver la obra de Dios. Sin duda. Así es. Paraguay. No importa lo que tiene la iglesia de Paraguay. Si la iglesia de Paraguay camina por la fe, si acepta la palabra de Dios y sigue adelante, la iglesia de Paraguay podrá ver y experimentar muchas obras maravillosas de Dios. Si nosotros no hubiésemos aceptado este trabajo, no íbamos a tener estabilizadores. ¿Saben ustedes qué es estabilizador, verdad? Sí. Busquen en internet, ¿sí? Estabilizador. Encontrarán muchos videos. A través de estabilizador podemos filmar el video de diferente nivel. Si no hubiésemos aceptado este trabajo, no íbamos a poder obtener una cámara de mejor calidad. No íbamos a poder aprender muchas cosas tampoco por aceptar el trabajo de Dios, por aceptar la voluntad de Dios. Podemos ver y encontrar los detalles. Así es. Dios tanto quiere trabajar. Dios, cuando promete algo, Dios mismo cumple a toda manera con su poder, con su sabiduría, con todo el apoyo. Él cumple. Falta aceptar nomás. Sí, Señor, aquí estoy. Como María aceptó la voluntad de Dios. Sí. Si María, si hubiese rechazado, no quiero crear problema en mi vida. No quiero. Señor, busque otra mujer. Entonces iba a cambiar la persona. Dios iba a buscar otra persona. Pero María aceptó la voluntad de Dios. ¿Sí? Aceptó. Por eso Dios trabajó maravillosamente a través de María. Así ella pudo concebir por el Espíritu Santo. José quería cortar en silencio, pero Dios tocó el corazón de José. José aceptó a María como su mujer. No se acostó hasta que naciera Jesucristo. Así Dios, eso era un proyecto muy peligroso. ¿Una virgen puede concebir? ¿En Paraguay sucede esto? Si una
Virgen, crece su panza así que lo que van a pensar los demás. Adúltera, mujer sucia. Todo el mundo va a apedrear esta mujer y morirá irremisiblemente. Pero María aceptó la voluntad de Dios. Desde ahí, todo el apoyo de Dios se quedó sobre María. La protección, la bendición. Sí. Desde ese momento la vida de María no era de María, sino de Dios. Dios tenía que protegerla, cuidarla, bendecirla. Sí, hasta los detalles. En la vida nuestra también. Si uno acepta la voluntad de Dios, la palabra de Dios, desde ahí su vida ya no es suya, sino de Dios. De Dios. Abraham aceptó la palabra de Dios. Por eso Dios pudo trabajar a través de Abraham. Luego Dios le dio a Abraham su hijo Isaac. Abraham no tenía condición para poder tener hijo. Ya era viejo. Y además su mujer Sara era una mujer estéril. No podía tener hijo. Ya había terminado la costumbre de mujer. Quiere decir que humanamente no podía concebir. Pero sin importar su estado, Dios le permitió a concebir. Isaac no nació según la carne, sino según la promesa, según la voluntad de Dios. Luego Dios le bendijo a Isaac también. Por eso Isaac pudo formar el matrimonio. Isaac tampoco pudo tener hijos fácilmente. No pudo menos que apoyarse en la promesa de Dios. Isaac tuvo hijos, Esaú y Jacob. Luego Isaac le bendijo a Jacob. Así la bendición, digamos, la promesa. Abraham recibió, le heredó a Isaac, Isaac le heredó a Jacob esta promesa. Entonces Jacob estaba en una situación bastante difícil. Estaba huyendo solito, bien angustiado, bien triste, decepcionado, con temor, sin saber qué hacer. Pero en ese momento Dios le había visitado a Jacob. Dios le mostró una visión. Una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Luego Dios le dio la promesa para Jacob. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Esta promesa le llegó a Jacob, no por Jacob, no porque Jacob es un hombre excelente y diferente a los demás y más fiel también, no, sino la promesa que recibió Abraham le heredó a Isaac, Isaac le heredó a Jacob. Jacob recibió esta promesa, recibió la bendición de Isaac, su padre. Dentro de la bendición que recibió Jacob, ya estaba incluido todos los detalles, como dice acá. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob era un hombre débil, solito estaba, con miedo, con temor, muy preocupado, muy angustiado, sin saber qué hacer. Así estaba Jacob. Pero Dios le dio esta promesa tan grande por medio de Abraham. Solo Jacob aceptó nomás la promesa, la bendición, negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos por la palabra de su madre Rebeca. Él aceptó la bendición. Dentro de la bendición ya estaba incluido todo los detalles. Esta promesa tan grande. Bueno, entonces, desde ahí Jacob tenía que procurar para lograr todas estas cosas. No. Desde ahí Dios trabajó conforme esta promesa que le dio a Jacob. Dios trabajó, Dios. Solo Jacob aceptó nomás esta promesa. Luego Dios cumplió esta promesa. Le dio a Jacob 12 hijos. Desde Rubén hasta Benjamín. Dios, 12 hijos le dio a Jacob. Luego le puso el nombre nuevo, Israel. Aunque hubo muchos peligros, muchas dificultades y situaciones, enemigos también, pero nadie pudo detenerlo. La obra de Dios en la vida de Jacob. Dios trabajó conforme su promesa en la vida de Jacob. Jacob solo aceptó nomás. Así es. Quien trabaja en la vida nuestra, el que prometió. Dios que prometió, cumple también su promesa. Toda esta bendición Jacob recibió a través de su padre Isaac, Isaac de Abraham. Esta promesa Dios no solamente le dio a Jacob, sino a todos nosotros también. Lo que Dios quiere lograr, que todos sean salvos. Dios quiere que este evangelio sea anunciado para todo el mundo, hasta los confines de la tierra.
Dios que le prometió a Jacob cumplió toda esta promesa. Nosotros también estamos dentro de esta promesa. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Quién es su simiente? Jesucristo. Así nos alcanzó la bendición para todos nosotros. Así alcanzará esta bendición para todos los seres humanos de este mundo a través de Jesucristo. Dios ya prometió y está cumpliendo su promesa a través de nosotros. A través de los que aceptan la promesa de Dios, la palabra de Dios. Sí, con mucho gusto Dios trabaja a través de ellos. Yo pensando bien en mi vida, cada vez me quedo maravillado, muy agradecido al Señor. Hasta ahora es increíble. Soy pastor. Es increíble, ¿no? Para mí es muy, muy increíble. Pastor soy. Misionero soy. Yo predico el Evangelio. Wow. Para mí es muy increíble. ¿Cómo yo puedo ser pastor? ¿Cómo yo puedo predicar el Evangelio? ¿Cómo yo puedo abrir mi boca y la Biblia y predicar la palabra de Dios? Cada vez cuando yo predico la palabra de Dios, me quedo muy agradecido al Señor, maravillado, asombrado. Para mí es increíble, increíble. En el mundo hay muchas personas más excelentes que yo. Sobre todo cuando yo era un hermano común, en mi alrededor estaban muchos hermanos excelentes, fieles, espirituales, trabajadores. Comparando con ellos, yo era tonto. Yo era un hermano bobo, inútil, insignificante. Claro, sigo siendo así. Pero yo estoy predicando el Evangelio en Paraguay. Es increíble por eso. ¿Cómo yo puedo ser pastor? ¿Cómo yo puedo predicar el Evangelio? ¿Cómo yo puedo abrir mi boca cada día, cada vez, para glorificarle a Dios, para anunciar el Evangelio, para agradecerle a Dios? ¿Cómo? Yo no tengo dignidad. No tengo dignidad. Solo yo acepté la voluntad de Dios. Solo yo acepté la palabra de Dios, no más. Yo me acuerdo muy bien. En cada campamento, en último día, Pastor Osupag, invitaban a los hermanos. Hermanos, no vivan ustedes para comer, para vivir, sino que vivan por el Evangelio,
que prediquen el Evangelio. Él nos invitaba a nosotros, a todos los hermanos. Creo que en cada campamento estaban sentados, reunidos, creo que ya 3,000 por ahí en cada campamento. Entre ustedes los que quieren vivir por el Evangelio, alcen sus manos. Así yo alzaba mi mano. Yo sí. Desde mi adolescencia. Cada vez, escuchando la palabra, palpitaba más mi corazón, ¿no? Sí, Señor, aquí estoy. Sí, yo quiero predicar el Evangelio, yo quiero vivir por el Evangelio. Yo no sé hacer nada, pero yo aquí estoy. Yo quiero entregarme, yo quiero vivir por el Evangelio, yo quiero predicar el Evangelio. Cada vez yo alzaba mi mano. Después, terminaba el campamento, yo volvía a mi vida, a mi rutina otra vez. No sucedió nada. Muchas veces yo predicaba, pero nadie me escuchaba, nadie hacía caso. Pero cada vez yo aceptaba, sí, aquí estoy, yo. Sí, Señor, yo. Cada vez yo levantaba mi mano. Al momento me parecía que no pasó nada, ni sucedió nada, ni se cambió nada. Pero cada vez cuando yo recibía la palabra tocaba mi corazón. La palabra se quedaba en mi corazón. Maravillosamente, yo ingresé al seminario. Eso también fue un milagro. ¿Cómo yo pude ingresar en el seminario? Pensando en eso no fue por mi fe, ni tampoco fue por mi valentía, sino Dios tocó mi corazón, Dios abrió el camino, Dios me permitió. Claro, después de ingresar en el seminario yo sufrí bastante, pero valió la pena. Desde ahí yo aprendí todas las cosas. Claro, todavía tengo que aprender más cosas, pero todo lo que tengo ahora, todo lo que aprendí, desde que ingresé en el seminario a través del pastor Oxupac, yo aprendí. Yo solo acepté nomás la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Después Dios, no solamente para esta danza paraguaya, sino cada vez, Dios me abría el camino. Cada vez Dios me permitía más gracia, más bendición, más apoyo, más entendimiento, más ánimo, más sabiduría, más fuerza. Nada fue por mí, sino por Dios. Amados, yo les pido una cosa. No miren a sí mismos, ni piensen que voy a poder hacer yo, qué sé yo. No hagan esa tontería, eso no importa para nada. Para Dios le da igual utilizar un hermano inútil, un hermano tonto, un hermano que sabe hacer algo. Para Dios le da igual.
¿Por qué? A toda manera, él tiene que organizar, tiene que dirigir, tiene que trabajar, tiene que utilizarlo con su poder, con su fuerza que Dios tiene. Entonces, la base que tenemos nosotros no es importante. Solamente una sola cosa necesitamos. ¿Qué cosa? La sangre de Jesucristo. Si uno tiene la sangre de Jesucristo, ya está. Desde ahí nosotros empezamos. No importa qué es lo que hace saber, qué es lo que tiene, qué habilidad tiene, qué excelencia tiene, qué experiencia tiene o qué. Eso no importa para nada. Si tiene el corazón abierto para aceptar la palabra de Dios, ya está. Ven, viene. Ve y va. Ya está con eso. Claro, los pecadores no pueden. Pero uno sí ya recibió la salvación del pecado. Si es justo, si es justa, ya están listos. Cuando uno acepta la palabra de Dios y hace caso, yo pienso así. Varios hermanos participaron esta vez para comprar este equipo. Varios hermanos vinieron para aportar. Yo no les pregunté, hermanos, ¿de dónde salió el dinero? ¿Cómo pudieron conseguir el dinero? Yo sé que entre ellos no hay ni un millonario. Nadie le sobra el dinero tampoco. Pero aportaron, participaron. ¿Cómo? Yo creo que surgió la misma cosa en la vida de ellos. Ellos viendo el aviso, vamos a orar por estos equipos para filmar la danza paraguaya. Al ver el mismo aviso, podían haber los hermanos que, ¿otra vez? ¿Pide el dinero a la iglesia? ¿Por qué otra vez? Gasto, carga. Nosotros no tenemos ni siquiera para comer. La iglesia no piensa nada en nosotros, sino podían haber algunos hermanos que murmuraban. Creo que algunos oraban el mensaje. No querían ver. Pero los hermanos que aceptaron, amén. Sí, Señor, vamos a orar. Los hermanos que aceptaron por la fe, Dios quiere trabajar así, bueno, entonces vamos a orar. Nadie tiene el dinero que sobra, ¿no? Yo traje nomás porque me sobra y no tengo lugar para guardar este dinero que me sobra, por eso yo vengo aquí para tirar el dinero. Nadie.